Buenas tardes, hermanos, bendiciones. ¿Cómo están? Bien, yo también, gracias. Doy gracias al Señor por este tiempo que me permite compartir su palabra y dándole siempre a Él la honra y la gloria, porque sin Él no podemos hacer nada. Le voy a pedir por favor que nos pongamos en pie para dedicar este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos nuevamente estar en tu casa, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Yo soy el primero que he aprendido, Señor. Gracias por hablarme, Señor, en cada situación, en cada momento de mi vida, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hemos venido con bien, Señor, y traerás con bien a los que vienen en camino, Señor. Y a los que no han podido venir, pues tú sabrás, Señor, que tengan paz, porque sabemos que tu palabra siempre llega a tiempo, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, por guardarnos en el camino, por quitar el tráfico, Señor, porque tú tienes el control de todo, Señor. Desde ya te digo, Señor, a ti la honra y a ti la gloria, Padre, que todo lo que yo diga, todo lo que yo hable, Señor, todo lo que salga de mi boca sea para glorificarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor, que has tenido conmigo, Padre, porque sin ti, Señor, sin que me hables, Señor, yo no soy nada, Padre. Gracias, Señor, por estar siempre presente en mi vida y por hablarme, Señor, instruirme, que a veces la corrección, Señor, no me gusta, pero te agradezco, Señor, porque entonces sé que soy hijo tuyo. Gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor, por estar aquí en tu casa, Señor, este día. Cierra mis labios, Señor, para que yo pueda hablar solo lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, cada día, Señor, y cada noche. Gracias, Señor, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículo 11. Y dice: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Se pueden sentar, hermanos, gracias. Y el tema es reedificando. Y yo le preguntaba al Señor y me fui a buscar un poquito más qué significa reedificar. Y el significado es volver a edificar o construir de nuevo lo arruinado. Para ponerles un poco de contexto sobre el texto bíblico que acabamos de leer, es porque el hermano de Nehemías, Ananí, había llegado con unos hombres de Judá y Nehemías le preguntó por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Capítulo 1, el verso 2 al 6. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo, y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí, ¿qué sucedió con Nehemías? Que cuando le preguntó al hermano por los judíos, si ustedes se van una historia más atrás o texto más atrás, Jerusalén fue destruida por Babilonia. Y ya el pastor nos ha predicado sobre el remanente. No les voy a predicar sobre eso, pero
Nehemías se puso triste porque él en su corazón estaba, si él estaba preguntando por los judíos o por la gente que había quedado dispersa, cómo iba a hacer para volverlos a reunir. Y Nehemías en su corazón, lo que él quería era reedificar las murallas de Jerusalén, pero como él era copero, tenía que pedirle permiso al rey para poder ir a Jerusalén y poder hacer eso, pero para eso él tenía que pasar por varios lugares. Y yo le preguntaba al Señor, qué bonita la historia de Nehemías, que quiere reedificar las murallas. Y yo le hice la pregunta al Señor, Señor, ¿qué debo reedificar yo? ¿O qué debo volver a construir yo? Y le voy a dar varios ejemplos de reedificación. Y el Señor me dio el primero, que es el perdón y la misericordia. ¿Y por qué el perdón y la misericordia? Aquí les voy a contar un poco sobre un testimonio que me pasó, que me avergüenza, la verdad me avergüenza, porque todos los días yo solito me digo, qué bueno, Edgar, estás leyendo la Biblia todos los días, que no sé qué, en la mañana. Pero ya en el día a día, pues, no sé, me pasan cosas y me sirven como para mi vida, pues, para ir mejorando. Y lo que les voy a contar fue que hace como 2 meses, a nosotros en el trabajo donde yo estoy, cierto tiempo yo tengo que visitar tiendas. Y a mí me gusta salir y visitar las tiendas, pero yo siempre le digo al Señor de que me guarde de todo en el camino, pero nunca se me había ocurrido pedirle que me guardara ya estando en el lugar, sino que solo en el camino. Y sucedió de que llegué al centro comercial, parqué el carro y estuve porque me fui bien temprano, quizás desde las 8. Mi idea era estar todo el día en ese centro comercial. Y bien me acuerdo que llegué a las 8, me parqué, me fui para la tienda y trabajé normal. Pero al mediodía, que ya era la hora de almuerzo, sí es cierto que adentro está el food court y todo eso, pero yo no sé, sentía aquella sensación de que no quería comer ahí. Y pues no sé si muchos sabrán, pero a mí me gustan mucho las tortas mexicanas, entonces una torta mexicana quería, y de la calle. Y estando yo en el centro comercial, y bueno, y yo tenía, pero es que sentía que tenía que salir. Y anduve dando vueltas en el centro comercial y yo decía, salgo, no salgo, pero era bien angustioso, o sea, nunca me había pasado de quererme salir. Y bueno, le dije al Señor, voy a salir, le digo, solo cúbreme porque aquí no sé dónde voy a encontrar tortas. Y estaba en Plaza Mundo. El único lugar que yo había visto era que al salir de Plaza Mundo hay una calle como buscando una montaña. Por ahí más o menos me acuerdo yo que habían puestos así de tortas. Y le digo al Señor, bueno, voy a salir, le digo, pero no sé si irme a pie o en el carro. Y no sé por qué, hermano, se me ocurrió salirme en el carro. Pero todo tenía ya un propósito. Y la cosa está de que llego al parqueo y me dije yo, bueno, voy a salir. Pero atrás de mi carro había un pica hermoso, grande, bonito, hasta el color que me gustaba, pero grande, hermano. Y ese pica yo no sé cómo entró ahí, pero era grande. Y no sé, me dio curiosidad de ir a ver al carro, el gris. Yo este carro, como les digo, pues todo uno aprende, y yo este carro quizás lo había hecho como un Dios para mí, porque medio rayón, Dios guarde, va. Y encuentro que el carro tenía un golpe atrás. O sea, de verdad, hermano, yo no sé cómo fue que me fui para atrás del carro a revisarlo, ni sé ni por qué. Y le voy viendo el golpe, y como el pica que estaba atrás era alto, yo dije,
Fuate no me vio, dije yo. Y la cosa está de que bien chistoso porque yo imagínense, yo digo, ya me le dio el gran golpe, que no sé qué, y así era el rasponcito que me le hizo. Y yo decía el gran golpe, y me enojé porque porque imagínense que los dos carros estaban así pegados, y todavía me agacho a revisar el pica para ver si tenía el color del carro, y le encuentro el pedacito. Este fue, dije yo, este fue. Pues en ese momento me fui para el carro abierto, y yo ahí sí ya no decía, Señor, ¿qué hago? Sino, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y aquella vocecita, aquella vocecita, ahí tenés la llave, rayalo. Y yo así, no decía yo, si está bonito el pica, decía, rayalo. Y así, mire hermano, empecé a dar vueltas en el carro, nadie te va a ver en el pica, nadie te va a ver, y empecé a buscar así las cámaras. Y digo, de todos modos ya voy a salir, dije yo, ya me voy a almorzar y me voy a parquear por otro lado, dije. Pero yo decía, esa vocecita que me decía, rayalo, si nadie te va a ver, y yo buscando las cámaras, y no, bueno, yo no vi cámaras, pero sí han de haber. Y yo me acuerdo que saqué la llave y me puse atrás del pica. De repente solo sentí un gran golpe en el pecho, y solo me vino la voz del Señor, porque sé que fue Él, y me dijo, ¿qué vas a hacer? Me dijo. Nada, Señor, le digo yo. ¿Qué vas a hacer? Me dice. ¿Qué vas a hacer? Nada, meterme al carro voy, le digo. Y como le miento, así ya sabía, ¿va? Y le digo yo, no, Señor, perdón, le digo, la verdad que no soy digno que me llames hijo en este momento, le digo, me enojé tanto, le digo, que no me di consecuencias, le digo yo, o las consecuencias que pude llegar a tener, le digo yo. Y yo solo me acuerdo que le puse la mano al pica y hice una oración como bendiciendo al dueño, y me fui. Me acuerdo que salí, me subí al carro, pero ya iba yo con las lágrimas por fuera por lo que yo había pensado hacer. Cuando yo iba saliendo ya en la Pluma, porque dije, no, me voy a salir de aquí, dije yo. Cuando ya salí del parqueo de la Pluma, no me agarraba la tarjeta para salir, y decía yo, Señor, bueno, y atrás carros, va. Y llegó un vigilante en bicicleta, y se me acercó y me dijo, ¿le está fallando la tarjeta? Sí, le digo yo. Mire, me dice, pero no le dijo nada al señor, me dijo. ¿A cuál señor? Le digo yo. Al que le pegó a su carro. Y yo, ¿y usted cómo se dio cuenta? Sí, yo ahí estaba, me dijo. Ahí he estado en todo el momento en que usted se bajó, revisó, ahí estuve yo, me dijo. Y yo así, va. Y yo, pues le dijo al Señor, dije yo. Le dijo a Dios, dije yo, que lo que iba a hacer. Y le digo yo, de verdad, le digo, no lo vi, pero si enfrente me tenía, no, de verdad no lo vi, le digo. Y no le va a decir nada, no le voy a decir nada. Pero ¿y por qué puso la mano? Me dijo. Que oré por él, le digo yo, para que, o sea, yo pidiendo perdón, le digo yo, porque mis intenciones no eran buenas, le digo. Y por eso se va. No, me voy porque voy a ir a almorzar, le digo. Voy a ir a almorzar, le digo. Entonces el Señor me decía o sea, eso fue hace 2 meses, y yo Nehemías lo empecé a leer a finales de septiembre, como el 25, por ahí empecé a leer Nehemías. Entonces todo eso que me sucedió, el Señor me trajo a memoria esto, y me dice, ¿te acordás aquella vez? Sí, le digo. Entonces ahí me dice, tú reedificaste o construiste otra vez el perdón y la misericordia, me dice, porque sí, tú estabas decidido. Y sí, hermano, yo estaba decidido, pero es que, o sea, era tanto mi enojo que hasta el enemigo me hizo ciego, pues. Si el vigilante me decía, si yo estaba enfrente, me decía, y me cegó, pues el enemigo me cegó, y qué tal se lo rayo. O sea, yo era un rasponcito y yo le iba a hacer el gran rayón en toda la puerta. Ni en la puerta, sino que, no, dije, ya después me quedé chuleando el carro, ahí. Es que era bien bonito el pica, hermano, bien bonito. Y
Y yo le digo, Señor, le digo, bien impresionante, le digo, porque yo estoy leyendo esto ahora y pues en el momento justo tú me detienes, le digo, tú me detienes en hacer estas cosas. Como que hubiera dicho el vigilante, bueno, quizás yo hubiera salido perjudicado en esa situación. A mí me hubiera tocado pagar porque es un rasponcito, hermanos, lo que, o sea, una cascarita, no sé, pedacito, o sea, chistoso, pues para hoy lo veo como un chiste, pero en el momento yo me golpeó el carro, ¿no? Así era, así ya ni se nota. Más rayones anda y ese pedacito es el que, pero el enemigo, hermanos, en cómo lo engaña a uno y yo le digo al Señor, es impresionante, le digo, porque yo pensé de que yo por estar en la iglesia y que por leer tu palabra esas cosas a mí no me pueden pasar. Y me dice, ¿cómo no? Me dice, y te van a pasar, me dice, pero ahí voy a estar yo, me dice, para detenerte en el momento justo. Y les traigo esto también con la palabra de Nehemías, porque en su corazón estaba reedificar las murallas. Y yo leyendo todo Nehemías, en el capítulo 4, tuvo varios enemigos que se querían oponer, a querer hacer eso, porque ya sabían, pues si reedificaban la muralla, pues los judíos o los habitantes que estaban en ese momento dispersados, la moral prácticamente la tenían baja, pues. Y a reedificar la muralla, esa confianza en Dios les regresaba. Y de hecho al final de la historia así sucede. Vuelve a la confianza y ya todos los enemigos que están alrededor les tienen miedo. Y Nehemías les dice de que eso solo ha sido la mano de Dios, eso solo ha sido el Señor. Lo único que Nehemías hizo fue orar y escuchar la palabra de Dios. Ahora leamos Nehemías del capítulo 6, versículo 2 al 4. Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo, ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender, porque ha de detenerse la obra mientras dejo y desciendo a vosotros. Y 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma y yo les respondí de la misma manera. Estas 4 veces que dice aquí, son las 4 veces que el enemigo a mí me decía rayarlo. Créanme, hermanos, que al salir, bueno, al final el vigilante me ayudó aún con la tarjeta. O sea, es que todo tiene un propósito. Y me dice el vigilante, pero usted ya pagó. Sí, ya pagué, le digo. De hecho, hasta pagué más caro, le digo. Y me dice, bueno, ahí hablaron, como hay un botoncito, se habla y abrieron la pluma. Pero yo cuando salí de ahí, yo iba temblando de las piernas. Y mi intención, bueno, yo le dije al Señor, le digo, entonces no era mi anhelo o mi deseo ir a comer tortas, le digo, sino esta experiencia que viví. Sí, me dijo, pero ya puedes ir a comer, me dijo. Entonces bien me acuerdo que salí y me fui, o sea, yo iba pensando en las cosas que había pasado. Bueno, no sé si se han ido por esa calle, la cosa está de que yo dije, ¿y para dónde voy? Ya iba llegando a la Matepec y vi los puestos y digo yo, pero ¿y para dónde voy? Le digo, si yo iba ahí nomasito. Pero era en lo mismo, quizás en mi misma aflicción, la verdad que me sentía, ¿y a dónde me escondo? Si el Señor ya me había hablado, ya me había visto, y le digo, ¿a dónde me escondo? Le digo. Entonces, al final pues me calmé, me tranquilicé. Anduve 1 hora dando vueltas en ese pedacito y me fui a comer las tortas. Por si querían saber, sí, fui a comer tortas. Y pues al final le dije al Señor, gracias, le digo, porque me protegiste de un acto que, bueno, no sé si a estas alturas todavía tuviera esa consecuencia. Y la verdad que como hijo de Dios que digo que soy, no tengo que hacer esas cosas, le digo, pero le di las gracias porque Él estuvo en el momento justo y el enemigo pues ahí fastidiándome la verdad.
Y hay que estar atentos, hermanos, a la voz del Señor. O sea, yo no sé si a ustedes les va a pasar, oro que no les pase, pero si les llegara a pasar, acuérdense del Señor, acuérdense, hablen con el Señor. Y así como decía Nehemías aquí, de que le enviaron 4 mensajeros, pues él siempre fue, no, yo no voy a ir, yo no voy a ir, porque él ya sabía de que era una trampa, él ya sabía que era una trampa. Y otro ejemplo de reedificación que el Señor me mostró es la confianza en Él, la confianza en Él. Y aquí les digo, hermanos, lo que les voy a contar es para la gloria de Dios. Le he pedido al Señor si lo decía o no lo decía, pero ahí les va. Es el Señor, yo le dije, Señor, lo digo, no lo digo, pero es para la gloria de Él. Todo lo que les voy a contar ahorita es para la gloria de Él. No, yo no tuve nada que ver, fue el Señor. Y en la oración, en el primer texto bíblico que leímos, como les decía, pues, o sea, yo empecé a leer Nehemías a partir del 27 de septiembre para acá, y como muchos, no sé si todos o algunos se dieron cuenta, pues el Señor nos permitió hacer un viaje familiar, y uno de los lugares que yo había visto en imágenes, yo le decía al Señor, yo quiero ir ahí, le decía, yo quiero ir ahí. Y así estuve, veía las imágenes, veía bonito y todo. Pero yo le dije a mi esposa, mire, yo quisiera ir aquí, ¿usted qué opina? Y me dijo ella, oremos, me dijo. Entonces, y le preguntaba al Señor, Señor, ¿voy o no voy aquí? ¿Decidimos o decido? ¿Qué hago? Y bueno, al final yo lo decidí. Y me acuerdo que ese día que llegamos a ese lugar, mi imagen en lo que yo había visto en internet era verde, soleado, paisajes, y el día que nosotros llegamos había una lluvia, Mire, hermanos, desde que nos bajamos y yo vi la lluvia, dije, no, Señor, entonces no era tu voluntad que viniéramos aquí, le digo. Y ahí otra vez empiezo yo, perdóname, Señor, porque otra vez yo decidí, le digo, no te escuché, le digo, no escuché a mi esposa cuando me decía ella, oremos. Y yo, Señor, le decía, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, o sea, ya estamos aquí. Y bueno, la cosa está que para llegar al lugar donde teníamos que ir, teníamos que agarrar 2 trenes. Y pues iba uno principiante andando en tren. Estábamos esperando el tren y yo le digo a mi esposa, subámonos, le digo yo, ya se abrió la puerta. Y nos subí, pero o sea, cuando uno está esperando el tren, está el montón de gente, ¿va? Pero donde estábamos nosotros no había mucha gente y yo me extrañó, ¿va? Pero no hice ninguna pregunta. Y llegó el tren y nos subimos y yo veía que allá hay un montón de gente subiéndose. Y yo le digo, bueno, aquí está vacío, subámonos aquí, le dije yo. Y yo no sabía que en los trenes hay primera clase y segunda clase. Y los boletos que yo había comprado decían 2 clases. Y yo, bueno, no sé, dije yo, ¿cómo voy a subir? Dije yo. Total de que en ese primer tren que nos subimos, nos fuimos en primera clase. O sea, yo me di cuenta hasta que nos bajamos. Pero, o sea, yo en mi mente decía, pero y iba una persona aquí a la par callada, y yo decía, ¿y por qué va callado? O sea, y yo veía para atrás y nadie, hermano, o sea, solo nosotros 4 andábamos en ese vagón. Y yo decía, Señor, le digo yo, ¿y será que nos equivocamos? ¿No era el que era? No sé, le digo. Y como yo ya había visto anteriormente en internet de que en esos trenes de repente se sube alguien a validar los tickets para ver si está en el vagón correcto. Eso me enteré hasta después. Y bueno, lo primero, nos subimos. Yo lo veía que la muchacha se nos quedaba viendo y se ponía a reír, pero yo decía, bueno, caímos bien, le dije yo. Entonces, bueno, al bajar no nos dimos cuenta que era primera clase. Gracias a Dios no se subió ningún inspector. Y entonces cuando ya vimos el otro tren, le digo, no, hay que ver a dónde nos tenemos que ir, le digo.
Bueno, para no hacerles largo, llegamos al lugar y seguía lloviendo, hermano. Todo esto seguía lloviendo. Y yo me acuerdo que nos bajamos y era una lluvia tan finita, hermanos, que costaba ver y dolía. A mí me dolía porque estaba tan helada esa agua, pero no era fuerte, pero era bien finita. Y cuando más me bajé, le dije al Señor, perdóname, le digo, porque por mi decisión los traje a este lugar, pues quizás ni vamos a disfrutar. Y cuando nosotros nos bajamos para el alojamiento, eran como unos 10 minutos a pie, porque ahí no hay buses, no hay carros, nada, eran como 10 minutos a pie y la lluvia. Y yo hablando con el Señor, y ese mismo día yo le pedí perdón a mi familia porque había sido mi decisión, y yo le decía al Señor, Señor, yo no los traje, le dijo, o no era mi intención de que ellos se mojaran aquí, le digo, si esa era la intención, mejor que se mojen en El Salvador, le dije, pero perdóname, Señor, le digo, porque fue mi imprudencia, fue mi decisión, y pues ni modo, le digo, o sea, a quedarnos encerrados, 3 días encerrados. Pero yo no me quedé con eso. Y en la noche que ya estábamos ya para dormirnos, miren, hermanos, yo no había día, o sea, ¿cómo les explico? No ha habido un día que ese día fue el día que más oraba y le decía al Señor todas las cosas bonitas. Creo que hay varios así en la Biblia que primero le empiezan a halagar, y yo le decía al Señor, Señor, le digo yo, así como dice el pastor, que la lluvia se detenga, yo te pido, Señor, de que despejes los cielos, que ahorita yo sé que ya es de noche, le digo, pero para mañana, le decía yo, despeja el cielo, le digo, toda esa niebla, todas esas nubes, Señor, yo sé que tú las puedes mover, le digo, solo un día te pido, le digo, porque el siguiente día teníamos que salir, solo este día te pido, le digo, solo este día te pido que tú abras el cielo, le digo, déjanos ver las montañas, le decía yo. Pero en mis adentros yo decía, imagínense, yo orando al Señor, y en mis adentros yo decía, no sé si el Señor me está escuchando, decía. Y yo le decía, Señor, por favor, despeja el cielo, despeja. Y yo me acuerdo que no dormí ese día, sino que acostado todavía oraba. Y quizás en un lapso me dormí, quizás como una media hora, y me despertó mi esposa. Y me dice, mire, venga a ver el cielo. Y yo, ay, Señor, le digo, solo para que me diga que está nublado, le digo. Y me dice, venga a ver, me decía ella, acérquese a la ventana. Mire, hermano, yo no sé, en ese momento quizás era la madrugada y se veían todas las estrellas, hermano, pero se veían las estrellas. Y yo hasta me empecé a imaginar las constelaciones, y yo le decía a mi esposa, mira, ahí está la Osa Mayor, le decía ella, y a saber si era esa. Pero yo veía todas las estrellas juntas, y me fui a acostar y le decía, gracias, Señor, le digo, porque despejaste el cielo, le digo, pero es de noche, le digo, yo lo quiero de día, le decía yo lo quiero de día. Y yo me acuerdo que abría la ventana y un frío, hermanos, ahí pero rico. Y al día siguiente, bueno, al final me dormí, sí lloré, les digo que lloré porque no era lo que yo quería para mi familia. Y yo le digo, Señor, le digo yo, Señor, acuérdate, le digo, de mis ofrendas, de mis siembras, despeja el cielo, le decía. Pero y así va yo bien bíblico. Bueno, al día siguiente, yo me acuerdo que me dormí y de repente empecé a sentir como caliente, y yo decía, oh Señor, me dio calentura, dije, me enfermé o qué me pasó, le digo. Y no, hermanos, era el gran sol entrando por la ventana. Y yo le digo, gracias, Señor, le digo, porque desperté a mi familia, no sé si estaban despiertos, vámonos, le digo, salgamos, le digo, porque ahorita el Señor ha despejado el cielo. Le digo, mire, hermanos, si no me creen de verdad, tengo pruebas de cuando llegamos oscuro, todo nublado, y el día siguiente despejado. Hermano, fue un milagro, y yo le decía al Señor, le digo, tantas veces que yo te he orado, le digo, y quizás te he orado mal, ahora sé que tú puedes darme las cosas que yo te pida en tu tiempo, le digo. En tu tiempo, le decía yo. O sea, no es que yo le iba a decir al Señor, hazlo ya, va. Pero en ese momento sí le decía al Señor, hazlo, Señor, porque, o sea, como hombre, pues no quería quedar mal ante mi familia de que
que había tomado yo una mala decisión, pues. Y yo le decía al Señor, bueno, les pedí perdón, no sé, cada rato les pedía perdón. Y el Señor, hermanos, abrió el cielo, despejó increíblemente. O sea, nosotros con mi esposa hablábamos y antes del viaje decíamos a saber si vamos a ver la nieve. No creo, le decía yo, porque va a estar soleado y la gran lluvia. Pero ese día vimos montañas con nieve y yo le decía, miren, todo el camino quizás lo que más disfruté, hermanos, del viaje es ver la mano de Dios. Es de darle en todo momento yo le daba las gracias a Dios, porque ese día me confirmó de que Él sí nos escucha, Él sí nos escucha. Y yo le decía al Señor, gracias, le digo, porque nos has permitido ver este lugar, le digo, o sea, tal cual yo lo vi en las imágenes, lo vi. Y yo no soy mucho de fotos. Y él andaba diciendo a mi esposa, tómeme foto aquí, hasta con los árboles, hermano. Tómeme foto aquí, le decía yo. Yo no soy mucho de fotos ni nada de eso, entonces, pero aproveché, le dije, bueno, Señor, si tú abriste aquí, voy a aprovechar, dije. Y ahí pude ver, hermanos, la mano de Dios, que si uno se lo pide de corazón y creyendo, Él puede hacer muchas cosas, hermanos. O sea, Él no se queda con nada. Y al final yo le decía al Señor, quizás fue una experiencia, una enseñanza para mí, que quizás yo debo orar con más convicción o creerte más, le digo, porque yo estaba incrédulo en ese momento de que no iba a suceder nada. Y mire cómo son las cosas, que mi oración al Señor fue ese día, que abriera ese día. Y normalmente ahí anochece a las 9. A las 9 oscurece. O sea, son las 6, 7, 8 y se ve clarito, clarito. En una de esas, a lo lejos, yo empecé a ver unas nubes, ya eran como las 4 de la tarde quizás, y nosotros, bueno, sí almorzamos, pero andábamos por todos lados, caminando. Y le digo a mi esposa, mire, ahí viene ya una nube. De hecho, andábamos una sombrilla y empezó a llover, bueno, a lloviznar. Y íbamos como a mitad de camino a lo que queríamos hacer. Y en eso me vino una voz y me dijo, regrésense porque se van a mojar. Y yo le digo, Señor, le digo, pero si el día todavía no ha terminado, le digo yo, o sea, ¿cómo nos vamos a regresar? Le digo, si todavía falta que ver, le decía yo. Y el Señor me dijo, el que te habló no fui yo, me dijo. El que te habló no fui yo. Y entonces, ¿qué hago? Le decía yo. Y bien me acuerdo que le dije, o sea, entre los tres estamos decidiendo si nos regresábamos o seguíamos. Y yo le dije a mi esposa, no, sigamos, le dije yo. En el momento que nosotros caminamos, se quitó la nube, hermano. Vimos para atrás y la nube ya no estaba. Yo creo que solo era el pedacito de nosotros que andaba la nube. Y se quitó, hermano, se quitó. Y ya como a las 6 de la tarde, le dije a mi esposa, sí, ya vámonosle. Porque ya habíamos disfrutado, ya habíamos visto y todo, ya habíamos dado vuelta a un buen pedazo. Y hermanos, cuando llegamos al alojamiento, se nubló y empezó a llover. Y le digo al Señor, gracias, Señor, porque cumpliste tu palabra, le digo, de que yo te pedí un día y nos diste un día hermoso, le digo. Nos diste un día provechoso, se puede decir, porque en todo el momento que caminamos yo te daba las gracias, le digo. Y quizás esa es mi lección de que en todo momento darle las gracias al Señor, pase lo que pase, hermanos. Darle las gracias al Señor y reedificar. En este momento para mí fue reedificar la confianza en el Señor, de creerle más, de saber de que Él, como decía la oración, acerca tu oído, presta tu oído a mi oración. Sí, hermano, yo estos días yo lo he visto al Señor escuchándome, y yo le digo al Señor, no quiero perder esa confianza otra vez en ti, le digo, o sea, yo sé que van a venir situaciones, no es que lo declare, le digo, pero yo quiero ver tu mano, le digo, cuando me sucedan cosas, que tú estés presente, que tú estés ahí, le digo. Y con respecto al viaje, pues hermano, yo le digo, o sea, nosotros nunca nos imaginamos a hacer eso, y solo fue la mano de Dios, es la mano de Dios. Nunca dejen de soñar.
como nos decía mami el domingo, que no dejemos de soñar y que esos deseos pongámoselos al Señor, pues en su momento Él nos va a decir, ahora es el tiempo, ahora es el momento. Esos son como los ejemplos, los 3 ejemplos como más fresquecitos que yo tengo, que el Señor me mostraba a través de Nehemías, que es reedificando el perdón, pues construyendo el perdón y la misericordia. Pues yo sé, hermanos, que yo no soy tan alegre que se diga, pero créanme que cuando pasa un milagro a uno de ustedes, yo me río por dentro, yo me alegro por dentro, aunque no lo exprese, pero por dentro, hermanos, o sea, yo me gozo cuando yo veo milagros suyos. Y lo otro es la confianza en el Señor. Yo le digo al Señor, y ahora le digo yo, ¿a dónde me vas a llevar? Le digo yo, ¿a qué lugares voy a ir? Le digo. Y lo primero que le digo al Señor es, guárdame, y guárdame en el parqueo. Le digo. Hoy sí le hablo cuando voy a un lugar, guárdame en el parqueo, porque son experiencias, hermanos, que quizás sin Cristo, no sé qué hubiera pasado, la verdad, con ese parqueo. Imagínense, o sea, no ver al vigilante es estar demasiado ciego espiritualmente. Pero esas son las cosas que el Señor me mostraba a través de Nehemías. La gloria es para el Señor, porque todo lo que ha pasado, Él me lo ha enseñado. Y lo que me enseña Nehemías también, lo que ya le decía, en todo momento y para todo hay que orar, pedir la dirección del Señor, darme cuenta de mis pensamientos o de las palabras que yo voy a decir para no lastimar a nadie, aunque quizás las cosas que me están diciendo quizás a mí no me parezcan, pero yo tengo que controlarme para no lastimar a la otra persona. Mostrarme amigo, como mi amigo me lo dijo en su momento, yo debo mostrarme amigo. Y si a alguien, pues yo sé que, no sé si fue hace como una semana o 2 semanas, pues yo me aislé bastante, yo me aislé. Y quizás a más de algunos, pues les paré caras o fui indiferente, y les pido perdón públicamente ante el Señor, porque es ahí también, hermanos, donde dice la palabra que el que encuentra esposa y el bien. Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella no se cansó en esos días, y ella me decía, cielo, me decía, usted no es así, me decía, ¿qué le pasa? Y quizás en mis adentros estaba el enemigo oponiéndose quizás a las cosas buenas que el Señor tiene para mí. Y mi esposa me decía, no se comporte así, usted no es así. Y yo en mis adentros, en el trabajo, yo decía, Señor, le digo, ¿qué me pasa? Porque de repente me quiero aislar de todos, le digo, ¿por qué me quiero separar? No irme de la iglesia, pero que nadie me hable, le decía yo. Pero sin la ayuda de mi esposa no hubiera podido, y ella fue la que me empujó, pues, y me decía, usted no es así, me decía, usted no es así. Cambie eso. Entonces yo le decía, y le pido perdón también a mis padres espirituales, porque incluso con ellos yo fui bien indiferente, me alejé, pues, me alejé. Y el Señor me decía, son esas voces extrañas, me dice, de que estuviste escuchando. Y fue así de la nada, hermanos. Un día que yo me levanté, yo solo oí la voz, aléjate de todos. Y pues, le hice caso, hermanos. O sea, y sí, fue una semana bien conflictiva para mí. Y pues les pido perdón si les hice mala cara. La verdad que ustedes no tienen la culpa, pues, de lo que me pasa o lo que me llegue a pasar. Y ahí fue donde yo aprendí a mostrar mi amigo, porque el amigo ama en todo tiempo. Pues yo decía, pero Señor, le digo yo, si nadie dice nada, o sea, no, me dice, que eres tú, me dice. Y el Señor pues usó a mi esposa, y le doy gracias, cielo, por no callarse, pues, porque no tiene que callarse. Gracias por decirme las cosas, y en ese momento pues
cuando ella me lo dijo, porque sí me lo dijo como en 3 ocasiones, y yo decía, sí, Señor, tienes razón, lo que dice mi esposa, yo no soy así, y les pido perdón nuevamente, pues porque sí, yo sé de que a más de alguno yo le hice gestos, le hice mala cara, o no les correspondí cuando me llamaron o se acercaron. Les pido perdón. Y esa es otra de las cosas que el Señor me enseñaba a través de Nehemías, de no escuchar esas voces. O sea, de verdad yo decía en mis adentros, me voy a salir de los privilegios, decía yo, porque no puedo estar así y estar adorando al Señor. Y el Señor me decía, es cuando más, me dice, te vas a limpiar, me dice, es cuando, si te alejas va a ser peor, me decía el Señor, si te alejas va a ser peor. Y como una vez yo le decía a papi, pues con el violín, cuando yo lo toco, yo solo me imagino que estoy solo en el valle cantándole al Señor. Y es ahí, hermanos, donde me reedifica la alabanza para acercarme al Señor. Y todo esto que me pasó de los 3 ejemplos que les he dado, pues con las alabanzas del domingo, que es un Dios de pacto, que es un Dios de promesa, créanlo, o sea, cuando lo cantemos, cantémoslo del corazón, porque en cualquier momento Él nos habla y nos guarda, nos instruye. Y el Señor lo que me decía es que cuando yo terminé de leer Nehemías, lo otro que Él me enseñó es que Él no solo oraba porque Él quería reconstruir las murallas, sino que Él oraba por el pueblo. Y entonces el Señor me decía, tienes que orar por los demás, tú no estás orando por los demás, me decía. ¿Y cuáles demás? Le decía yo, si en mi oración menciono a tal, no, me dice, tienen que ser todos, me dice. Y le digo, está bien, Señor, pediré por todos, le digo. Y eso es lo que el Señor traía esta noche para nosotros, pues el primer enseñado soy yo, y la oración siempre la escucha el Señor, siempre la escucha, sea como sea. Yo he aprendido mucho que el Señor en su silencio nos responde, y ya me ha pasado, pues yo le he pedido cosas y no responde, y yo le digo, Señor, le digo, entonces no, le digo, o sea, ya no voy a orar por eso, y se lo planteo de otra forma, tampoco. Entonces, pero sí, mi confianza en Dios está más vivo que nunca en la oración. Yo sé que lo que le puedo pedir me lo puede dar, pues, y él le he pedido un par de cosas al Señor, y le digo, Señor, le digo, yo solo en mi cabeza está, pero hoy creo en ti, le digo, yo creo en ti, en tu momento, en tu perfecta voluntad, yo sé que tú lo vas a hacer. Le pido por ustedes que nunca falte el pan en sus mesas, que siempre tengan provisión, salud, que lo que esté pasando dentro de ustedes, sea bien o sea mal, pues que el Señor tiene el control, y todo es de ponérselo al Señor, todo es de ponérselo al Señor. Y nuevamente les pido perdón a toda la congregación por mi actitud. Quizás no todos se dieron cuenta, pero el Señor me dijo, tienes que pedir perdón, y Él manda. Y sí, lo hago de todo corazón, porque como me decía mi esposa, yo no soy así, y es cuando más yo le digo al Señor, dame semilla, Señor, dame semilla. No para mí, le digo, para sembrarle. Y yo sé que Él lo puede hacer, hermanos. Él lo hace, Él nos escucha, Él nos guarda. Y oren si van a ir a un parqueo, vean a los vigilantes, vean si hay cámaras, porque si hay cámaras. O sea, solo en mi cabeza no habían cámaras, pero si hay cámaras. No coman tortas de la calle si no están, como se dice, que lo soporten, pues. Eso es lo que traía esta noche el Señor para nosotros. Como les digo, yo fui el primero en ser enseñado. Quizás se me quedaron cosas en decir, pero
Es lo que el Señor quería que yo dijera. Y la oración, hermanos, así como la oración de Nehemías, el Señor siempre está atento, siempre está atento. Aunque yo crea o creamos que no, pero Él está ahí, hermanos, Él está ahí. Él nos escucha y que el Señor nos bendiga y nos guarde esta noche en el camino. Y les pido perdón nuevamente, hermanos, les pido perdón. Y vamos a orar para irnos a casa con bien y por la ofrenda. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinito amor, Señor, por la misericordia que has tenido conmigo, Señor, de cuidarme, Señor, y de no abandonarme, Señor. Gracias, Padre, por los amigos que tengo, Señor, por los amigos, Señor, que tal vez se incorporen más adelante, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a cuidarlos, Señor, a cultivar esa amistad, Señor, que yo me muestre amigo de ellos, Señor. Que ellos puedan, Señor, cuando quieran hablar conmigo, Señor, yo esté, Señor, en ese momento, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por lo que nos enseñas a través, Señor, de cada uno de los personajes de la Biblia, Señor. Sabemos que eres tú quien inspira, Señor. Sabemos tú que nos guardas, Padre. Gracias, Señor, por la ofrenda que se recogerá este día, Señor. Sabemos que tú suples para todas nuestras necesidades, Señor. Bendice al que da, Señor. Y al que no, pues, Señor, también sabemos que tú puedes darle, Señor. Provéele, Señor, a mis hermanos, Señor, que en su mesa nunca falte el pan, Señor. Que siempre haya salud, Señor. Que haya bien, Señor, en ellos, en sus casas, Padre. En la casa pastoral, Señor, que no falte nada, Padre. Gracias, Señor, por esta casa, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, y darte a ti la honra y la gloria, Señor. Te bendecimos por la ofrenda, Señor, que sabemos que tú suples las necesidades de esta tu casa, Señor. Por la dueña del local, Señor, donde quiera que esté, Señor, guárdala, cúbrela, bendícela, Señor. Gracias, Señor, incluso hasta por el hermano del parqueo, Señor, que él siempre está atento, Señor, a servirte a ti, Señor. Te bendecimos, Señor, te pedimos que nos lleves en paz, con gozo y con una buena cena. En el nombre de Jesús, amén.